Antes del inicio de los tiempos tal como los conocemos, existía un reino más allá de nuestra comprensión terrenal, un lugar de gloria y perfección indescriptible. Este reino celestial, bañado en luz pura, albergaba seres resplandecientes que servían al Altísimo con alegría y propósito. Pero cómo este reino perfecto llegó a ser escenario de uno de los mayores dramas cósmicos que cambiarían para siempre el curso de la historia. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio para descubrir la historia de la ascensión y caída de Lucifer, el querubín ungido, y cómo su rebelión dejó una huella indeleble en la creación. Imagina un reino celestial donde cada ser brilla con la gloria reflejada de su creador, un lugar donde la armonía y la perfección son la norma. Este era el cielo antes del tiempo, un reino donde los poderosos ángeles servían a Dios con devoción, sus voces resonando en adoración continua a través de los vastos corredores celestiales. La Biblia nos ofrece destellos de este lugar en pasajes como Job 38, donde los ángeles son descritos como estrellas de la mañana que cantaban al unísono, maravillados ante la creación de la tierra. En el centro de este glorioso reino se encontraba el trono de Dios, descrito en visiones proféticas como un espectáculo de esplendor inigualable. Ezequiel 1:26 nos ofrece una vívida imagen de este trono, comparándolo con un zafiro rodeado de fuego y luz brillante. Desde este trono emanaban los decretos divinos que gobernaban toda la creación, y los ángeles, en su miríada de formas y funciones, ocupaban diferentes posiciones en la jerarquía celestial, moviéndose en perfecta sincronía para ejecutar la voluntad divina. En este escenario de perfección y gloria, uno de los seres más exaltados era Lucifer, un querubín ungido de belleza y sabiduría extraordinarias. Ezequiel 28:12 nos da una descripción detallada de este magnífico ser. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de perfecta hermosura. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa te adornaba. Tú eras un querubín protector ungido, pues yo así lo dispuse. Lucifer no era solo un ángel más entre muchos. Su posición exaltada le daba acceso directo a la presencia de Dios, un honor reservado para pocos. Lucifer era admirado y respetado por los demás ángeles, no solo por su incomparable belleza, adornada con las gemas más preciosas, sino también por su profunda sabiduría. Su entendimiento de los misterios celestiales lo hacía destacar entre los seres celestiales. Sin embargo, fue precisamente esta posición privilegiada la que plantó la semilla de su caída. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar en el corazón de Lucifer. La admiración que los otros ángeles sentían por él, combinada con su propia conciencia de su belleza y sabiduría, comenzó a alimentar un sentimiento peligroso: el orgullo. Lucifer, que antes reflejaba perfectamente la gloria de Dios, comenzó a verse a sí mismo como una fuente de gloria independiente. Sus pensamientos, antes centrados en la adoración y servicio al Creador, comenzaron a volverse hacia sí mismo. Este cambio interno no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, una corrupción lenta pero constante de su carácter que lo llevó a cuestionar su papel en el cielo. Isaías 14:13-14 nos da un vistazo revelador de los pensamientos que comenzaron a dominar la mente de Lucifer. Tú dijiste en tu corazón: subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, seré como el Altísimo. Estas declaraciones revelan la ambición desmedida de Lucifer y la naturaleza corrosiva del orgullo. Lo que comenzó como una apreciación exagerada de sus propias cualidades evolucionó hacia un deseo insaciable de poder y autoridad, culminando en la aspiración blasfema de usurpar el lugar del Creador. El orgullo de Lucifer no permaneció contenido en sus pensamientos por mucho tiempo. Como un cáncer espiritual, comenzó a extenderse, infectando el reino celestial con sus aspiraciones malignas. Poco a poco,
Lucifer comenzó a compartir sus ideas sediciosas con otros ángeles, pintando una visión tentadora de un cielo diferente, donde no serían solo sirvientes, sino gobernantes a su lado. Apocalipsis 12:4 nos ofrece una visión impresionante de la extensión de esta conspiración celestial. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. Este pasaje es generalmente interpretado como una referencia a la capacidad de Lucifer para influir y corromper una porción significativa del ejército angelical. Los ángeles que antes trabajaban en perfecta unidad ahora se encontraban divididos, con lealtades conflictivas. La conspiración de Lucifer representa un punto de inflexión cósmico. Fue el momento en que el mal, que antes existía solo como un concepto abstracto, se manifestó en acción concreta. La perfecta armonía del cielo fue perturbada por susurros de descontento y ambición. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, permitió que la situación se desarrollara para que la verdadera naturaleza del mal pudiera ser plenamente revelada. Si te ha impactado la historia de la rebelión de Lucifer y quieres descubrir más sobre los grandes dramas cósmicos que han moldeado la historia de la creación, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No querrás perderte los próximos episodios donde exploraremos otros momentos cruciales en la historia espiritual del universo. El estallido de la guerra en el cielo no se especifica en las Escrituras, pero podemos imaginar que hubo un punto de no retorno, un catalizador que transformó la conspiración silenciosa en rebelión declarada. Apocalipsis 12:7 marca el inicio formal de esta guerra cósmica. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles revidaron. Este pasaje retrata el enfrentamiento entre Lucifer, ahora transformado en el dragón, y el arcángel Miguel, líder de los ejércitos celestiales leales a Dios. La batalla que siguió fue de una magnitud más allá de nuestra comprensión, un conflicto espiritual de intensidad inimaginable. A pesar de la magnitud del conflicto, la guerra en el cielo no fue prolongada. El poder de Dios, ejercido a través de sus ángeles fieles, fue infinitamente superior a las fuerzas rebeldes. Apocalipsis 12:8 describe el resultado de manera concisa pero poderosa. Pero él, el dragón, no fue lo suficientemente fuerte y ellos perdieron su lugar en el cielo. El gran dragón fue expulsado, aquella antigua serpiente llamada Diablo o Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. La expulsión de Satanás y sus seguidores fue total e irrevocable. El cielo, que había sido su hogar desde su creación, ahora les era eternamente negado. Esta derrota marcó el inicio de una nueva fase en la historia cósmica, con la Tierra como el nuevo campo de batalla en el conflicto entre el bien y el mal. La expulsión de Satanás y sus ángeles caídos del cielo tuvo repercusiones que se extendieron mucho más allá del reino celestial. Este evento cataclísmico alteró fundamentalmente la estructura del universo espiritual y estableció el escenario para el desarrollo de la historia humana. Primero, la caída de Satanás resultó en la creación de una nueva categoría de seres, los ángeles caídos, también conocidos como demonios. Estos seres, que una vez disfrutaron de la gloria y la presencia de Dios, ahora se encontraban en un estado de separación eterna de su Creador. Su naturaleza antes pura y santa fue corrompida por el pecado, transformándolos en agentes de maldad y destrucción. Además, la presencia de Satanás y sus seguidores en la tierra introdujo un elemento de tentación y conflicto que no formaba parte del plan original de Dios para la humanidad. La caída de Satanás también estableció un patrón para el conflicto espiritual que se desarrollaría a lo largo de la historia humana, un conflicto que continúa hasta el día de hoy. A pesar de la rebelión de Satanás y la introducción del pecado en el mundo, el plan divino de redención ya estaba en vigor antes incluso de la fundación del mundo. 1 de Pedro 1:20 nos revela que Cristo fue escogido antes de la creación del mundo, pero fue revelado en estos últimos tiempos
para nuestra salvación. La historia de la rebelión de Lucifer y la guerra en el cielo nos recuerda la eterna batalla entre el bien y el mal, un conflicto que ha dejado una marca indeleble en la creación y en la humanidad. A través de la caída de Satanás y la continua lucha espiritual, podemos ver la magnitud del poder divino y la importancia de nuestra lealtad y fe en Dios. Si este relato te ha inspirado a profundizar en el conocimiento de los grandes dramas cósmicos y su impacto en nuestras vidas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo con otros que también puedan estar interesados en descubrir estas verdades. Únete a nosotros en nuestro próximo episodio mientras seguimos explorando los misterios del universo y el plan divino.